Hola, vamos a iniciar con la solución de ejercicios del área de cerchas. Bien, tenemos acá un sistema estático tipo cercha con 5 elementos unidos entre sí por medio de los nodos A, B, C y D. Bien, hay que hallar las fuerzas internas del elemento de BAC y de BAD, por ende BAC y BAD. Bien, hay dos métodos, como ustedes ya lo investigaron, para solucionar este tipo de ejercicios. El primer método, o uno, digamos que de los que yo uso primero, es el método de nodos, en el cual el primer paso, como ya ustedes lo vieron, es solucionar el sistema estático global y luego iniciar la evaluación nodo a nodo para encontrar estas fuerzas internas en el nodo B. Bien, vamos a iniciar con el método de nodos y después vamos a revisarlo por el siguiente método. Bien, como les decía, el primer paso para este método, ¿sí?, es solucionar el sistema global. Cuando hablo de global me refiero a lo que hemos hecho en estática de cuerpos rígidos. Como ya sabemos, entonces vamos a utilizar un diagrama de cuerpo libre. Por temas de espacio yo voy a utilizar el mismo dibujo para crear mi diagrama de cuerpo libre. Para eso, entonces, lo único que me queda hacer aquí, ya que las fuerzas son puntuales, es dibujar mis reacciones. Acá tendríamos entonces la reacción AY, mi reacción AX, que la voy a dibujar de una vez en el sentido que me va a dar positivo. Ese análisis previo lo puedo realizar dependiendo al estado de fuerzas aplicadas a la estructura de forma exterior. Me explico. Tenemos 4 kilonewtons, actuando hacia allá en el nodo C y 8 kilonewtons actuando hacia allá en el nodo B, lo que infiere inmediatamente que esta reacción va a tratar de tener esas dos fuerzas, por eso la coloco positiva hacia el lado de las X negativas. Bien, no se confundan con ese tema. Después de tener entonces los elementos de mi diagrama de cuerpo libre, que son las fuerzas puntuales, todas las fuerzas convertidas a puntuales y las reacciones, pues procedo a solucionar el sistema. Antes de eso, quiero indicarles que en ambos ángulos, acá, ¿sí?, y acá, vamos a tener la misma magnitud alfa, ya que es un solo rectángulo atravesado por una diagonal. De inmediato puedo hallar alfa, entonces sin más preámbulos voy a colocar aquí, antes de empezar con las ecuaciones de estática, que alfa, ya saben ustedes que es la tangente inversa del cateto puesto sobre el adyacente, siendo alfa este o siendo alfa este, siempre va a ser el opuesto y el adyacente, el adyacente. Entonces me daría el opuesto 3,2 sobre 3,6. Bien, por tal razón, alfa vendría siendo igual, yo ya tengo acá los datos, a 50.2 a 41.63 grados aproximadamente. A ustedes les puede dar algo parecido. Bien, algo interesante, sabiendo que vamos a descomponer todas las fuerzas en sus cosenos y senos directores, es de una vez tener unos datos que vamos a utilizar en todas las ecuaciones, los cuales son el seno de alfa y el coseno de alfa. Entonces fácilmente ustedes allá con la calculadora pueden corroborar todos estos resultados, en el cual yo tengo que el seno de alfa equivale a 0,66 aproximadamente y que el coseno de alfa equivale a 0,74. Si utilizo únicamente 2 cifras decimales, ustedes podrían utilizar hasta 3 cifras decimales, ya saben, para ser un poco más exactos. Bien, bueno, ahora sí, teniendo este
paréntesis de los datos que me van a ayudar a solucionar el sistema, puedo yo de una vez plantear mi ecuación de equilibrio en X. Entonces tendría que la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Recuerden, siempre se iguala a 0. Vi en algunos exámenes que se les olvidaba igualar a 0, y esto es importante porque cuando igualamos a 0, según la primera ley de Newton, queremos decir que estamos estáticos. No olviden esto. Bien, esa sumatoria de fuerzas en X entonces tendría estos componentes. La fuerza de 4 y la fuerza de 8 que van positivas, entonces tendríamos a 4 más 8 menos AX, que en este caso la ubiqué, como ya les dije, negativa en el eje global de las fuerzas en X, ¿bien? O de ese sistema de fuerzas. De acá pues AX de una vez la voy a pasar al otro lado de la igualdad, ¿sí? Para pasarla positiva, y 4 más 8 me da 12. Por tal razón tendría que AX sería igual a 12 kilonewtons. Otro error que he visto constante: no le colocan unidades a las fuerzas. Recuerden que es importante. Bien, continuando con la solución global del sistema, tendríamos que la sumatoria de fuerzas en Y nos daría igual a 0. Tendríamos positivo AY y DY. AY más DY menos 15 y menos 12, no hay más. Menos 15 y menos 12 kilonewtons, que son las fuerzas aplicadas. Por tal razón tendremos que 15 menos 12 da menos 27. Y como está negativo, lo voy a lanzar de una vez al otro lado de la igualdad para ahorrar espacio y tiempo. Entonces me daría menos 27 igual a AY más DY. Bien, este es un error que acabo de cometer, porque esto me da, recuerden que esto me da menos 27, y como está sumando o restando, pues pasa con el signo contrario, perdón. Por tal razón, si está negativo pasa a positivo, y acá tendríamos nuestra primera ecuación para solucionar. Ecuación 1, recuerden. Bien, la sumatoria que nos queda por hacer es la sumatoria de momentos. Yo voy a elegir siempre mi convención positiva en contra de las manecillas del reloj, y en este caso la hago en A debido a que ahí es donde se concentran dos incógnitas. Entonces, sumatoria de momentos en A igual a 0, y tendría entonces las siguientes ecuaciones. Si estoy en A y empiezo a hacer, recuerden, mi rotación imaginaria, ¿sí? Que obedece a la regla de la mano derecha, en la cual el vector positivo sale hacia allá y gira la mano, ¿sí? Respecto a este vector. Entonces daría para allá, como supuse acá mi convención. Entonces tendríamos a DY positivo en este caso. Si vengo acá, entonces DY que multiplica a su distancia perpendicular, 3,6. Bien, más, vamos a arrancar a barrer por acá, menos, voy a iniciar con esta horizontal, y si hago mi giro, veo que es negativo, menos 4, que lo multiplica a su distancia perpendicular hasta el apoyo, que sería 3,2. Bien, más, ahora la de 12, que también es negativa, ¿sí? Menos 12, que multiplica a su distancia perpendicular hasta el apoyo donde hago momentos, 3,6. Bien, y faltaría la de 8 kilonewtons. 8 kilonewtons hace brazo porque, a pesar de que está por el eje de A, ¿sí? Recuerden que hay una distancia perpendicular, entonces también sería negativa, más menos 8 kilonewtons multiplicado por la distancia perpendicular, que sería 3,2.
En este caso no vamos a tener en cuenta 15 porque está sobre el eje del punto donde estoy haciendo fuerza. Si nosotros buscáramos la distancia perpendicular desde el punto donde estoy haciendo momentos al punto de aplicación de la fuerza, fíjese que si está sobre el mismo eje sería 0. Por lo tanto, 15 por 0 daría 0. Bien, entonces 15 no entraría en este caso en la suma de momentos. Bien, voy a utilizar los datos que ya tengo aquí calculados y voy a decir que 4 menos 4 por 3.2 me daría 43.2. No, perdón. Acá me daría 43,2, creo. 12.8 sería este, 4 por 3, 12, 4 por 2, 8. Entonces esto sería 12.8, ¿sí? 12,8 negativo. Y finalmente 8 por 3, 24, y 8 por 2, 16, por lo cual ese valor sería de 25,6, menos 25,6. Bien, 0 sería igual entonces a 3,6 de y menos 12,8 menos 43.2 menos 25,6. Si nosotros hiciéramos esta suma, háganla ya en su calculadora y corrobórenlo por favor. Sería bueno que estuvieran haciendo el ejercicio a la par, no digamos que tan rápido, pero sí haciéndolo para que ustedes puedan practicar esto que era el segundo tema de la materia. Entonces tendríamos que esa suma negativa, ¿sí? Suena raro pero es así, sería 81.6, o sea, menos 12.8 menos 43 menos 25 sería menos 81,6, de tal forma, menos 81,6, de tal forma que si paso de una vez este término que está restando para el otro lado del paréntesis, me quedaría sumando, entonces daría que 81,6 y este que está multiplicando a dy pasaría a dividir sobre 3,6, sería igual a dy. Entonces tendríamos que dy sería igual a 81.6 sobre 3.6. Bien, si ustedes corroboran en sus calculadoras, esta división daría 22,66. Recuerden que estamos trabajando en kilonewtons y esto ya es una fuerza consolidada, kilonewtons. De tal forma que ahí ya tendríamos a dy. Y finalmente, para terminar de repasar ese segundo corte de estática de cuerpos rígidos, reemplazamos el valor de dy en la ecuación 1. Bien, de aquí entonces tendríamos que 27 igual a AY más DY. Por lo tanto, 27 sería igual a AY más 22,66. Y entonces AY sería igual a 27 menos 22,66. Por lo tanto, AY sería igual a la resta de esos dos valores, que sería, ya calculado, un valor aproximado a 4,34 kilonewtons. Bien, y tendríamos resuelto el sistema global, como lo dice el primer paso, atendiendo a las normas o atendiendo al proceso del análisis estático de cuerpos rígidos. Bien, bueno, los invito entonces a corroborar
el resultado con los cálculos que ustedes ya pudieron hacer y continuamos haciendo el segundo paso, que es la solución del sistema de nodos.